Soy el doctor Alejandro Román Vázquez, profesor visitante de la UAM Unidad de Iztapalapa. Para mí es un gusto y un honor estar en este congreso organizado por la Sociedad Matemática Mexicana a través de una charla, una plática que lleva por nombre Nuevas metodologías estadísticas para abordar la crisis de replicabilidad científica. Comenzamos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con algunas notas en los medios de comunicación que dicen que cierto alimento previene alguna enfermedad, pero otra nota que asevera lo contrario, que ese alimento provoca una enfermedad? Aquí tenemos dos notas, ¿no? Donde el lado izquierdo dice que tomar vino ayuda a prevenir el cáncer de próstata, y del lado derecho dice beber una botella de vino puede provocar cáncer como el tabaco. Ambas notas están sustentadas supuestamente en estudios de investigación, y esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿a cuál le creemos? Y a otra todavía más importante es, ¿habrá una crisis de resultados científicos? Las preocupaciones sobre los descubrimientos científicos que no pueden ser replicables empezó a tomar fuerza aproximadamente hace unos 20, 25 años. Uno de los esfuerzos es el proyecto de reproducibilidad en psicología, donde lo que se buscaba era que el resultado principal de 100 artículos en 3 revistas líderes del campo fuera sometido por un grupo de investigadores experimentadores a las pruebas de replicación. El estudio duró 4 años y lo alarmante fue que solamente el 34% de los resultados principales de estos estudios pudieron ser replicables. Existen diversos aspectos que pueden afectar la replicabilidad, entre los que destacan los que tenemos aquí listados. No voy a ahondar mucho en los primeros, pero yo me voy a enfocar sobre todo en la parte final, el análisis estadísticos inapropiados. Una componente entonces que tiene una gran relevancia en el tema de la replicabilidad es el mal uso y las limitaciones que algunas metodologías estadísticas tienen para justamente analizar datos. Dentro de todos los posibles aristas que se pueden abordar desde el punto de vista estadístico, nosotros vamos a enfocar en el tema de pruebas de hipótesis múltiples. Primero, vamos a ver algunos conceptos de estadística que nos van a permitir tener una mejor comprensión y visión de estos temas. Una de las herramientas de inferencia estadística más empleadas son las que se llaman las pruebas de hipótesis estadísticas. Estas pruebas de hipótesis son adecuadas para situaciones en las cuales el interés científico se centra en ver un posible efecto de un fenómeno natural o de una intervención del ser humano, ¿no? Se realiza un estudio para evaluar la evidencia a favor o en contra de este efecto, y generalmente las decisiones que se toman o las respuestas son dicotómicas, no son respuestas binarias. Por ejemplo, que se crecerá una planta más rápido con el fertilizante A o el fertilizante B. Se usa el término de hipótesis nula para describir la suposición de que no hay diferencia de efectos. Hipótesis alternativa es para el caso contrario. Sí hay un efecto en los grupos de estudio. Se denotan generalmente con H0, hipótesis nula, y HA, hipótesis alternativa. Y es importante mencionar que generalmente la hipótesis alternativa está asociada con la hipótesis de investigación. Al aplicar la metodología de las pruebas de hipótesis estadísticas, los experimentadores buscan evitar dos errores que llevan a la no replicabilidad. El error tipo 1, o también conocido como falso positivo, es justamente el rechazo de una hipótesis nula cuando esta es correcta. Y el error tipo 2, o el falso negativo, es no rechazar una hipótesis nula cuando esta es falsa. La significancia de una prueba de hipótesis está asociada con la probabilidad de cometer el error tipo 1 y se denota con la letra alfa. Si la significancia alfa es igual al 5%, entonces hay una probabilidad del 5% de declarar un hallazgo que no es cierto. Las pruebas de hipótesis múltiples entonces ocurren cuando un investigador o un experimentador justamente realiza dos o más pruebas estadísticas con los mismos datos. La probabilidad de cometer al menos un error tipo 1, considerando todas las pruebas, ya no va a ser igual a la significancia, sino va a crecer a la medida que aumenta el número de pruebas. Por ejemplo, si un investigador realiza 100 pruebas con significancia del 5%,
la probabilidad de cometer al menos un error es es del 99.4%. Virtualmente estaría cometiendo un error tipo 1, es decir, declarando un hallazgo que no es cierto. Algunos autores señalan que precisamente no ajustar las metodologías estadísticas para abordar este problema es lo que ha resultado en que se declaren muchos falsos descubrimientos y afecta la replicabilidad. En una revisión sistemática se encontró que solo alrededor del 1% de 819 artículos en revistas del área de psicología solamente realizaron ajustes para pruebas de hipótesis múltiples. Para darle un tratamiento especial a las pruebas de hipótesis múltiples, existen algunos enfoques que se basan en dos aspectos. Uno es el cálculo de los valores P y otro es la proporción de falsos descubrimientos. La proporción de falsos descubrimientos no es otra cosa que el número de falsos descubrimientos dividido entre el total de descubrimientos que se hacen. Estos autores propusieron métodos para poder controlar la tasa de falsos descubrimientos, que es básicamente el promedio de la proporción de falsos descubrimientos, basándose en lo que se conoce como los valores P. Entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿qué es un valor P? Si la hipótesis nula es verdadera, entonces el valor P es esa probabilidad de obtener una diferencia de efectos por lo menos tan grande como la que se calculó, la que se observó con los datos. Tradicionalmente, si un valor P calculado resulta ser menor a la alfa, ¿no? A esa probabilidad de cometer el error tipo 1, los resultados se interpretan como estadísticamente significativos. Y hay que tener cuidado con los valores P y solamente interpretarlos como una magnitud de la evidencia a favor o en contra de la hipótesis nula. Entonces, estos métodos que se propusieron tienen una dificultad que resulta ser complejo obtener valores P válidos en situaciones de alta dimensión. ¿Qué es la alta dimensión? Bueno, cuando el número de hipótesis a probar es igual o mayor que el tamaño de muestra. La alta dimensión es de interés científico. Por ejemplo, cuando estamos estudiando genes, podemos hablar de miles de genes relacionados a un padecimiento en particular. En este contexto recae la investigación que recientemente he realizado con investigadores del CIMAR y de la UAM, que es este artículo que vemos aquí. Y en esta metodología lo que hicimos fue desarrollar pruebas de hipótesis en alta dimensión con aplicaciones justamente a datos de expresiones génicas. Surge el interrogante, bueno, ¿en qué consiste la metodología propuesta? Lo que realizamos fue extender el llamado modelo X de imitaciones, propuesto recientemente por estos autores, en circunstancias más complejas que se pueden encontrar en datos de expresiones génicas. Ahora, ¿en qué consiste el modelo X de imitaciones? Imaginemos que tenemos una variable de interés que denotamos con la letra Y, que generalmente se conoce como variable de respuesta. Puede ser, por ejemplo, el tiempo de supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón. Por otro lado, tenemos un conjunto de variables que notamos con las letras X y se les conoce como variables independientes. ¿Qué nos interesa? Bueno, nos interesa conocer esa asociación o relación que hay entre la variable dependiente y las variables independientes. Si las variables independientes representan, por ejemplo, la expresión génica de ciertos genes, nos interesa conocer cómo estos valores se relacionan con el tiempo de supervivencia de personas con cáncer de pulmón. Para lograr tal selección, el modelo X de imitaciones realiza una copia de cada variable independiente y se denota por X tilde. Y esa copia tiene que cumplir que debe de copiar la estructura de dependencia probabilística de las variables independientes y además no tener ninguna relación con la variable dependiente. Aquí tenemos un grafo que representa 12 variables independientes y sus relaciones probabilísticas. Lo que hace el modelo de imitaciones es que busca realizar una copia de esta estructura de dependencia, siendo lo más fielmente posible, pero de tal forma que cuando se contempla la estructura probabilística de dependencia conjunta de las variables originales y las copias, que la podemos representar con este grafo, yo puedo intercambiar una posición de una o varias variables originales con sus copias
y la estructura probabilística de dependencia conjunta no se debe de modificar. Por ejemplo, aquí estoy cambiando la posición 4 y la posición 10, y entonces la estructura de dependencia multivariada conjunta se debe de mantener igual. Si el efecto de la variable original sobre la respuesta es más grande que el efecto de la copia sobre la respuesta, entonces la variable original realmente tiene una situación. Sin embargo, si el efecto de la variable original es casi sobre la respuesta es casi igual al que tiene su copia sobre la respuesta, entonces vamos a decir que la variable original no tiene una relación de asociación con la respuesta. Hay que determinar un umbral para poder indicar que realmente el efecto de la variable original sobre la respuesta es mayor que su copia sobre la respuesta. Ese umbral depende de los datos y se asigna para controlar la tasa de falsos descubrimientos a cierto nivel, por ejemplo, el 10%. El umbral está relacionado con una cantidad que se denota como W, que mide la importancia del efecto de cada variable. En esta gráfica tenemos unas marcas donde los colores verdes indican variables que sí tienen una relación y las marcas azules que variables que no tienen una relación con la respuesta. En el eje Y vemos el valor absoluto de la cantidad W y entre más grande sea el valor, quiere decir que la variable tiene un mayor efecto o está más relacionada. Hay que establecer un umbral para W de tal manera que si yo lo pongo muy arriba, pues garantizo que sí, todas las marcas o las variables que estoy encontrando son realmente están asociadas. Sin embargo, estoy dejando muchas marcas verdes abajo. Puedo decidir bajar el umbral y entonces indicar más marcas verdes, pero estaría yo cachando más marcas azules de variables que no tienen relación. Entonces el umbral hay que determinarlo de tal forma que yo pueda encontrar la mayor cantidad de marcas verdes, pero controlando no encontrar muchas marcas azules. En las aplicaciones prácticas del modelo que es de imitaciones, asumen que la distribución del conjunto de las variables predictoras es normal multivariada. ¿Esto qué quiere decir? Que la distribución de cada gen debe ser normal, es decir, se debe ver como una campana de Gauss. Cuando se obtiene un histograma para representar la distribución de la expresión génica de cada gen, en algunos casos podemos encontrar distribuciones que tienen estos perfiles. Vemos que no son distribuciones simétricas. Entonces, dado que algunos genes no tienen distribuciones simétricas, tuvimos que emplear un ente matemático más complejo para modelar la distribución conjunta de los genes. Este modelo es la cópula multivariada, que me permite modelar estructuras probabilísticas multivariadas con la flexibilidad de que las distribuciones marginales de cada variable pueden ser diferentes. Entonces, de esta forma, modelamos por una parte la distribución de cada gen y por otra parte su representación conjunta. ¿Qué datos de expresiones génicas empleamos? Usamos datos públicos contenidos en esta página, en el Lung Cancer Explorer, que contiene información de expresiones génicas de cáncer de pulmón con información clínica de alrededor de 56 estudios. Cuando nosotros aplicamos nuestra metodología a estos datos, en la tabla estamos mostrando que identificamos 6 genes asociados con el tiempo de supervivencia, que son los que están indicados aquí con esta palomita. La comparación de estos resultados con metodologías estadísticas que combinan muchos estudios, que se le llama un metaanálisis, nos permitió dar una certidumbre a que la aplicación de este método realmente produce hallazgos que son replicables. ¿Cuáles son las conclusiones que obtenemos? Bueno, esta metodología se puede aplicar a datos de expresión génica, no solamente de cáncer de pulmón, sino de otro tipo de cánceres. Además, la ventaja de usar esta metodología es que se puede aplicar en otros ámbitos que busquen tratar de ver la relación que hay entre una variable de respuesta y variables independientes. Y finalmente, esta contribución lo que hace es que abona un poco más, ayuda a resolver las problemáticas que están presentes en las pruebas de hipótesis múltiples, lo que se traduce en un beneficio a la replicabilidad en la investigación científica. Con esto termino mi plática. Aquí estoy dejando algunas referencias sobre las cuales ustedes me basé para hacer esta plática y ustedes pueden descargar para ahondar más en estos temas. Con esto acabo y muchas gracias por su atención.